¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? Es una medida que nos indica cuánto cambia la cantidad que los consumidores desean comprar cuando hay un cambio en el precio de un bien. En otras palabras, nos ayuda a saber qué tan sensibles son los consumidores cuando hay un aumento o una disminución en el precio. Existen productos que tienen mayor variación en su demanda que otros. Veamos qué pasa cuando aplicamos esto en los bienes esenciales. Los bienes esenciales son aquellos que satisfacen necesidades básicas de las personas y que son indispensables en la vida diaria. Por ejemplo, medicamentos, alimentos y servicios básicos. La principal característica de este tipo de bienes es que presentan una demanda inelástica, que significa que aunque su precio aumente, la cantidad que las personas van a comprar disminuye poco o se mantiene igual. Esto pasa porque las personas no pueden prescindir fácilmente de este tipo de productos. Por ejemplo, si una persona depende de medicamentos para tratar una enfermedad, los va a seguir comprando a pesar de que el precio aumente, porque como dijimos, su salud depende de ellos. Y en este caso, el consumidor tiene muy pocas opciones para reducir el consumo de este producto. Lo mismo pasa con los alimentos. Si el precio del arroz, huevos, harina o pan aumenta, las familias probablemente hagan un ajuste en otros gastos, pero van a seguir consumiendo estos productos porque son parte de su alimentación diaria. Los servicios básicos ocurre algo similar. Aunque las tarifas de agua o electricidad aumenten, las personas van a seguir utilizando estos servicios, ya que los necesitan para trabajar, cocinar, estudiar y hacer actividades que son cotidianas y necesarias. Otro factor que hace que estos bienes sean indispensables es que existen pocos sustitutos o no hay alternativas que puedan reemplazarlos totalmente. Y esto hace que la respuesta de los consumidores sea limitada cuando hay un cambio en el precio. En conclusión, los bienes esenciales tienen una demanda inelástica porque la necesidad de consumirlos es más importante que el precio. Buenos días, tardes. En estas diapositivas vamos a hablar sobre los bienes no esenciales y la demanda elástica. Primero, ¿qué significa demanda elástica? Significa que los consumidores reaccionan mucho ante cambios en el precio. Si el precio sube, las personas que compraban pueden comprar menos o buscar opciones más económicas. Los bienes no esenciales son productos o servicios que no son indispensables para vivir, sino que satisfacen deseos o gustos personales. Por eso las personas pueden dejar de comprarlos temporalmente. Por ejemplo, en la electrónica, si un smartphone nuevo aumenta demasiado de precio, muchas personas prefieren esperar antes de comprar o comprar un modelo anterior. En viajes y turismo ocurre algo parecido. Cuando los precios de los hoteles, pasajes aéreos o paquetes turísticos suben, las familias suelen reducir o cancelar sus vacaciones. También pasa en restaurantes gourmet. Si los precios de los platos son muy altos, los consumidores pueden elegir restaurantes más baratos o incluso comer en casa. Ahora, pasando a las implicaciones para las empresas. La elasticidad es importante para definir estrategias de precios en bienes elásticos. Las promociones y descuentos funcionan mejor porque ayudan a atraer más clientes, aumentar las ventas. Además, el marketing debe enfocarse en diferenciar el producto, hacer que el consumidor lo perciba como algo valioso o único, algo que de verdad quiera tener. Otro punto importante son los ingresos totales. En bienes elásticos, subir el precio puede reducir ganancias porque disminuye mucho las ventas. Por eso las empresas deben analizar cuidadosamente la elasticidad de la demanda. Finalmente, estas ideas también son importantes para los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos aplican impuestos a los bienes inelásticos, como combustibles, tabaco, alcohol, porque las personas seguirán consumiéndolos aunque el precio suba, lo que genera una recaudación más estable para el gobierno. En cambio, los subsidios suelen aplicarse a bienes esenciales como alimentos, medicamentos y servicios públicos para proteger el bienestar de la población en general.
También es importante controlar los monopolios, especialmente en mercados con demanda inelástica, para evitar abusos en los precios. En conclusión, la elasticidad de la demanda ayuda a entender cómo reaccionan los consumidores y permite que las empresas y gobiernos tomen mejores decisiones económicas y financieras. Gracias. Soy Dávila Amada y continuando analizaremos la crisis de mayo y junio en Bolivia, utilizando la teoría de elasticidad y precio de la demanda de Samuelson. La elasticidad mide qué tan sensible es la cantidad demandada de un producto cuando cambia su precio. Dependiendo de esto, los bienes se dividen en necesarios y no necesarios. Los bienes necesarios tienen una demanda inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que es menor a 1. Como son indispensables para subsistir y no tienen sustitutos, las familias los siguen comprando aunque suba de precio. En mayo, los bloqueos de La Paz provocaron escasez y el INE reportó que los alimentos subieron en un 6,05%. En general, el tomate se disparó en un 56,93%, la zanahoria un 42% y el pollo un 8,57%, siendo este el más escaso en La Paz en el mes de mayo. Al ser una necesidad biológica rígida, el consumo no bajó, en cambio, obligó a las familias a gastar mucho más dinero en comida, absorbiendo casi todo el presupuesto de las familias. Por el contrario, los bienes no necesarios tienen una demanda elástica. Esto quiere decir que es mayor a 1. Son prescindibles y postergables, por lo que el consumidor es altamente sensible a su precio. Ahora, el INE demostró esto al registrar caídas de precio en mayo. De los calzados deportivos bajaron en un 1,86% y el champú un 1,54%. Como el dinero se fue en la comida inelástica, el poder adquisitivo real cayó. La población sacrificó de inmediato la ropa y los lujos. Para no quebrarlos a los comerciantes elásticos, tuvieron estos que rebajar sus precios para atraer más compradores en este tiempo. Yo elaboré una encuesta para evaluar qué pasó con la elasticidad de los bienes en la ciudad de La Paz. Junto con mis compañeras compartimos este enlace de la encuesta, la cual obtuvo un total de 46 respuestas, indicándonos la situación. Paradoja del valor en esta crisis. Para cerrar, piensen en esto. Si hoy les ofrecieran un diamante de $1,000 o una canasta familiar, sabiendo que no hay comida en ningún lugar y la crisis se empeoró, ¿qué escogerían ustedes? Esta pregunta ilustra perfectamente la paradoja del valor de Adam Smith y el costo de oportunidad. En condiciones normales, el diamante es más caro y a la vez es escasez, pero ante un desabastecimiento extremo, la utilidad marginal de supervivencia que brindan los alimentos, que son los bienes necesarios, pasa a ser más importante que un diamante, que es un bien no necesario en estos tiempos. La restricción presupuestaria y la necesidad biológica cambian por necesidad por completo las prioridades de elección del consumidor. Como resultado, en la encuesta pueden ver que se obtuvo que un 65,2% prefirió la canasta familiar y un 34,8% prefiere el diamante. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a continuar con las encuestas y datos. Soy Leona Brisa y continuamos con la pregunta 2, que quiere decir, aproximadamente en el mes, ¿cuánto asignamos a bienes no esenciales? ¿Cuáles son los bienes no esenciales? Son la demanda elástica, productos que no necesitamos como televisores, celulares, salidas, etc. En este caso, el 34,8% dice que del 0% al 10% lo ha dado para bienes no esenciales, pero en este caso estamos priorizando las necesidades de los bienes esenciales en este mes. En la pregunta 3 quiere decir, ¿qué pasa con el dinero cuando todo sube de precio? En este caso, los productos necesarios, como el pan, la leche, el arroz y demás, la canasta familiar, mide nuestro efecto ingreso, ya que depende de nuestros ingresos vamos a poder reducir o aumentar nuestros bienes esenciales. En este caso, como el todo ha subido,
los bienes esenciales tienden a reducirse, sí o sí se tiene que reducir algo. Entonces, en este caso podría ser el 60% se va todo de nuestros ingresos a los bienes esenciales y el 40% a bienes no esenciales, o en este caso todo a los bienes esenciales. El 32.6% dice que tuvo que reducir obligatoriamente todos sus bienes no esenciales. La pregunta 6 quiere decir, por la escasez de dólares y gasolina, ¿los sustituimos por cosas más baratas? En este caso sí, a esto se le llama bienes sustitutos, ya que como el exterior está entrando productos mucho más caros, ya sea por los aranceles, por la gasolina, por el dólar, aquí en Bolivia se busca reducir gastos. Entonces el efecto sustituto sería los bienes nacionales, que serían adquiridos aquí mismo a menor precio. En este caso, el 43.5% dice que no adquiría productos internacionales por lo mismo que son los precios. La pregunta 7 quiere decir, ¿qué porcentaje de los ingresos lo destinamos a los bienes esenciales? En este caso, en este mes, se ha destinado los ingresos de cada persona más a los bienes esenciales, ya que son ingresos que que son necesarios para la supervivencia de cada persona. En este caso, el 41.3% dice que entre el 30% y el 50% lo ha dado a sus bienes necesarios y no a sus bienes no necesarios. La pregunta 9 quiere decir, ¿qué poder adquisitivo tiene el dinero en este último mes? El poder adquisitivo ha bajado tanto que ahora el ingreso ya no vale lo mismo en el mercado. Incluso puedes comprar mucho menos de lo que comprabas antes con un valor muy alto. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Vania Gutiérrez y a continuación yo voy a exponer sobre uno de los 3 métodos para calcular la elasticidad precio de la demanda, que es la elasticidad punto. A continuación recordamos el siguiente postulado que nos dice: si la cantidad demandada no es muy sensible a un cambio de precio, este se incrementará mucho y la cantidad de equilibrio apenas se modificará. Por el contrario, si la cantidad demandada sí es sensible a un cambio de precio, aunque esto aumente muy poco, la cantidad de equilibrio cambiará significativamente. Esta afirmación también nos ayuda a recordar la diferencia entre bienes esenciales y no esenciales. A continuación la ecuación para calcular la elasticidad punto, que es la variación porcentual de Q sobre la variación porcentual de P. Esto se puede desarrollar de la siguiente forma: Q2 menos Q1 sobre Q1, que son las cantidades, y P2 menos P1 sobre P1, que son los precios. A continuación la ecuación para calcular la elasticidad punto, que es la variación porcentual de Q sobre la variación porcentual de P. Esto se puede desarrollar de la siguiente forma: Q2 menos Q1 sobre Q1, que son las cantidades, y P2 menos P1 sobre P1, que son los precios. Esto quedará mejor explicado en el ejercicio que a continuación resolvemos. Este ejercicio está extraído de una de las preguntas de nuestra encuesta, que dice: ¿cuál fue el cambio de precio más grande o chocante monetariamente que encontró en un bien esencial durante este mes de mayo? Una de las respuestas nos dice que el pollo anteriormente valía 75 bolivianos y actualmente ronda por los 115 bolivianos, aunque puede que haya subido aún más todavía. La cantidad también ha variado. Antes se adquirían, por ejemplo, 2 pollos por semana y ahora se adquiere un pollo. Ubicamos estos puntos en el plano cartesiano, que serían las cantidades irían en el eje X y los precios en el eje Y, 1 y 2, 75 y 115, y podemos ver ahí las intersecciones de estos dos puntos. Reemplazamos estos mismos valores en la ecuación de la elasticidad punto, que dice 1 menos 2 sobre 2, 115 menos 75 sobre 75. Desarrollando sería menos 1 sobre 2, todo sobre 40 sobre 75. Obtenemos menos 75 sobre 80, lo cual en valores decimales resulta 0,94 con signo negativo. En este método no es necesario considerar el signo, por lo que aplicamos el valor absoluto y nos resulta 0,94 simplemente. Ahora vemos que la elasticidad es menor a 1.
Por lo tanto, se trata de una elasticidad inelástica, la cual es para los bienes necesarios o esenciales. Y esto concuerda con la anterior explicación de nuestra compañera, que nos explicaba que los productos de la canasta familiar suelen ser inelásticos porque son muy necesarios para el diario vivir de las personas. Y bueno, eso constituye mi parte. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Hola, soy Alison Obando y vamos a continuar con la explicación del qué es y cómo se saca la elasticidad cruzada. Primero tenemos que tomar en cuenta que su simbología de la elasticidad cruzada es E sub X por Y, o también es también E sub C. Ahora, ¿en qué consiste la elasticidad cruzada? Bueno, la elasticidad cruzada mide cómo es que la demanda de un producto llega a cambiar ante la variación del precio de otro bien. Y ahora, para sacar la elasticidad cruzada, se tiene que utilizar la siguiente fórmula, donde la elasticidad cruzada va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad del producto A sobre la variación porcentual del precio del producto B. Y ahora, al obtener el resultado, este llega a ser mayor a 0, esto nos indica que son unos bienes sustitutos. Pero si llega a ser menor a 0, es que son un bien complementario. Para entenderlo mejor, vamos a pasar a los ejercicios, donde se tiene el siguiente problema, que está basado en la coyuntura actual que atraviesa la ciudad del Alto. Que nos plantea el ejercicio es que con el precio del kilo de pollo estaba a 19 bolivianos, la demanda de carne de llama era de 1.400 kilogramos por mes. Pero cuando el precio de la carne de pollo llegó a subir a 40 bolivianos, la demanda de carne de llama también subió a 4.200 kilogramos. Ahora vamos a calcular la elasticidad cruzada e indicar qué tipo de bienes son. Primero tenemos que sacar los datos que ya nos llegó a proporcionar este problema y reemplazar en la ecuación que se presentó a un inicio. Ya reemplazando los valores, vamos a operar y obtenemos el resultado en donde la elasticidad cruzada es igual a 1,81. Esto el resultado es positivo, por lo que nos indica que son bienes sustitutos. Ahora vamos a ver otro caso, el ejercicio 2, que el problema es que cuando el precio de la gasolina era de 3,74 bolivianos, la demanda de autos era de 1.000 unidades, pero cuando el precio de la gasolina subió a 6,96 bolivianos, la demanda se redujo a 800 unidades. Vamos a calcular la elasticidad cruzada e indicar qué tipo de bienes son. Hacemos lo mismo que en el anterior ejercicio, sacamos los datos que nos proporcionó el problema y llegamos a reemplazar en la ecuación. Ya reemplazando los valores, vamos a operar y hasta llegar a un resultado en donde el resultado nos menciona que la elasticidad cruzada es igual a menos 0,23. Es negativo, por lo que nos indica que estos bienes son complementarios. Mi nombre es Lidia Camila Flores, continuando con la elasticidad arco de la demanda. La elasticidad de la demanda mide la reacción de los consumidores al cambio de precios de los productos. La elasticidad arco se utiliza para medir esas reacciones con dos puntos diferentes de precio y cantidad, utilizando valores promedio para tener así resultados precisos. ¿Qué es una elasticidad arco? La elasticidad arco es una herramienta económica que nos permite calcular el cambio porcentual de la cantidad demandada respecto al cambio porcentual del precio. A diferencia de la elasticidad punto, que analiza un punto en específico de la curva de demanda, la elasticidad arco estudia el tramo de dos situaciones diferentes. Es por eso importante que tenemos que tener el precio inicial, precio final, junto a la cantidad demandada correspondiente. Esta es la fórmula de la elasticidad arco, donde Q representa la cantidad demandada y P representa el precio. La parte superior calcula cuánto cambia la cantidad demandada utilizando el promedio entre la cantidad inicial y final. La parte inferior calcula cuánto cambia el precio utilizando el promedio entre el precio inicial y el Continuando final. Con un ejemplo de electrodomésticos, donde precio inicial es 1.000 bolivianos, precio final es 1.200 bolivianos, cantidad inicial es 100 unidades, cantidad final es 60 unidades.
sustituimos a la fórmula donde cantidad 2 menos cantidad 1 nos sale menos 40. Cantidad 1 más cantidad 2 nos sale 160 sobre 2. Precio 2 menos precio 1 nos sale 200. Precio 1 más precio 2 nos sale 2200 sobre 2. 160 entre 2 lo dividimos, que nos sale 80. 2200 entre 2 lo dividimos, que nos sale 1100. Aquí multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, que nos sale 4000. 44.000 dividido entre 16.000, que nos saldría menos 2,75. El valor absoluto sería 2,75. Como es mayor a 1, la demanda es elástica. Esto significa que los consumidores reaccionan fuertemente al aumento de precio. Este ejercicio fue elaborado a partir de la encuesta que se realizó, donde el 80% de los encuestados prefieren no comprar sus electrodomésticos ni artículos tecnológicos por la subida de precio de un 20%.